Falleció una clienta y me rompió el alma. Falleció una clienta y me rompió el alma. Gente real, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto ocurrió hace 10 años cuando tenía mi consulta física en Barcelona y siempre hay clientas que son como tus favoritos, ¿no? Con los que tienes más química y gente que viene más asiduamente. Y esta chica, mujer, porque tenía 50 y pico años, tenía un marido, 2 hijos creo, y vino a verme porque tenía una crisis de pareja, de relación, no podía comunicarse. Era una mujer dura, emprendedora, con mucho éxito, pero a nivel emocional, emotivo, había vivido mucho trauma y no era capaz de ser cariñosa con su familia, ¿no? Ella era alguien internamente muy sensible, pero no podía expresar esa sensibilidad. Entonces era un tema de comunicación que no podía. Entonces recuerdo perfectamente que cada vez que venía con muchos clientes, venía con nervios, ¿no? Y a ella se le ponían en la barriga y le decía, María, no se llama María, pero no voy a dar nombres, María, ¿qué tal hoy? Y dice, yo llevo unos nervios aquí y entonces hacíamos como siempre un trabajo de liberación emocional, ¿no? La acompañaba a hacer trabajo de trauma, de liberación emocional y sacaba y lloraba, sacaba, lloraba y se convirtió en una de mis grandes clientas. Trabajamos durante varias semanas, varios meses, era muy fiel, venía a verme a las charlas, a las conferencias que en esa época daba muchas. Estoy hablando de 2014, 15, 16. Y era una de esas clientas que se convirtió en una amiga casi. Um, Me seguía por las redes, venía a las firmas y tejimos como una pequeña amistad. Nos llevábamos bien y seguía viniendo a verme, seguíamos haciendo trabajo emocional y lentamente se convertía y podía hablar más, charlar más, poner límites, llevarse mejor a nivel afectivo con la gente, ser más sensible. Tengo hasta una foto en la presentación de mi primer libro que sale ella ante el público con otra gente. Y fue todo bonito y fue todo muy bello, ¿no? Nuestra relación profesional que tuvimos. Y la cosa se torció. Estuvimos creo que trabajando desde octubre a junio o así, del 2014 al 15, o del 2015 al 16, por ahí. 15 al 16. Y un día me dice, recibo un email y me dice que no va a poder venir a verme la próxima visita porque se ha ido a mirar el dolor este que tiene, porque siempre venía, tengo un dolor aquí, que es de los nervios que se me ponen aquí, entonces cuando lloraba y cuando sacaba todo se sentía mejor, ¿no? Pero cada vez volvía y tenía ese dolor aquí. Y entonces un día me dijo que me tenía que cancelar la sesión que me había cogido porque se había ido a mirar lo del dolor, que me lo dijo, hoy me voy a mirar lo del dolor. Y yo digo, vale, tal. Y le habían encontrado algo como un bulto o algo. Entonces se le habían quedado en el hospital para analizarlo y todo, hacer una biopsia, todo eso tal y cual. Y entonces empezamos a mantener, bueno, me estuvo manteniendo eh, con las noticias, cómo le iba yendo, me estuvo manteniendo vía email, ¿no? Me estuvo contando cómo le iba, qué le estaban diciendo y todo eso. Y entonces se ve que le hicieron las pruebas, le hicieron la biopsia y vieron que era un tumor. Y claro, ahí me quedé un poquito en shock. Yo me acuerdo perfectamente cuando fue, cuando recibí ese email. Sería junio del 2016. Estaba ya con unos amigos, me voy al lavabo, miro el email en el móvil, veo un mensaje de ella, lo leo y me lo dice. Al final han visto, es un tumor, es maligno y lo tengo extendido por todo el cuerpo y no saben lo que va a pasar y me voy a quedar en la clínica ya. Y yo digo, wow, qué fuerte. Y se empecé a sentir mal, ¿no? Y un punto aquello, en esa época yo estaba muy metido además en la espiritualidad profunda, en la práctica profunda. Ahora no estoy en la práctica, pero la espiritualidad es como la sensibilidad, no se puede evitar. Yo siento que hay un destino y que hay una conexión, obviamente. No antropomórfica, con un tío que te castiga desde el cielo, no creo en nada de eso. La espiritualidad real es sin culpa, es aceptación y amor. No es crítica, cuestionamiento, ni juicio, ni moral, ni moralidad jerárquica, bueno, etcétera, ¿no? Entonces vuelvo. Me quedé un poquito en shock porque en esa época, claro, yo no tenía tanta experiencia como ahora, ¿no? Y dije, hostia, a ver si yo he tenido que ver algo en la generación de ese tumor. Obviamente no del tumor, pero a ver si yo he acelerado con la técnica emocional y se ha liado ahí algo, ¿no? Y dije,
Hombre, no me sentí culpable, pero dije, ¿qué coño ha pasado ahí? ¿Qué coño ha podido pasar? Y estuvo un mes que me mandaba un email a la semana y me contaba cómo le iba, ¿no? Hasta que me dijo que ya estaba terminal. Y dije, hostia. Y luego me enteré además, que esto fue más fuerte, que porque quedé con la hija cuando murió, al cabo de unos meses quedé con la hija para ver cómo había ido todo. Tenía una amiga en común con ella que también quedé y me contó cómo había ido todo. Y resulta ser que ella estaba ingresada en la clínica que estaba delante de mi casa. Delante de mi casa. O sea, delante significa a 10 metros delante. O sea, fachada con fachada, 10 metros. O sea, de, eh, de bordillo a bordillo. O sea, estaba delante. Estuvo ahí ingresada un mes y me estuvo contando del proceso complicado que tuvo, un dolor, sufrimiento, la quimio, he perdido kilos, hasta de repente, cuando yo le dieron la extrema unción, cómo le hizo un cambio todo, y me dijo, estoy en paz, estoy súper calmada y me he dado cuenta de nuestro gran trabajo que hemos hecho estos meses, para qué vine a ti, y me he dado cuenta que gracias a todo ese trabajo que hemos hecho, he sido capaz de por fin poder hablar con mi marido, poder disculparle, porque hubo una relación un poco complicada, poder tener a mis hijos, poder decirles te quiero, poder abrirme emocionalmente, y todo esto te lo agradezco al trabajo que hemos hecho. Y ahí lo vi, joder. Y muchas gracias. No le voy a negar que tengo miedo, no sé hacia dónde voy, se me está acabando la luz, se me está apagando la luz, pero ahora ya estoy en paz y me he dado cuenta que ya me he abierto, he podido decir todo lo que tenía que decir y me reprimía y no me decía y me lo comía, por eso el tumor, ¿no? A nivel simbólico, ¿no? Si es que está relacionado emocionalmente. Y me lo comía, me lo tragaba y de repente pude abrirme, pude abrazarme, pude decir te quiero, pude perdonar. Mi marido también me pidió disculpas, nos abrazamos luego con mis hijos y tuvimos un encuentro muy íntimo, muy emotivo y muy real. Y ahí es cuando me sentí yo todo, ¿no? Se me quedó la ficha y comprendí para qué había venido, y había venido un poco a verme 7 meses antes de su muerte, a que le enseñara y le llevara a abrirse emocionalmente, a poderse compartir emocionalmente. Ese dolor que sentía en el estómago ya era previo a verme, y a ser capaz de despedirse de una manera desde el amor y desde el cariño, y no desde la dureza y desde el muro, que es lo que le frustraba y era el motivo por el que me vino a ver el tema de que nos pasa, bueno, que le pasa a mucha gente, ¿no? De quiero a mis hijos, quiero a mi marido, pero no les muestro afecto. Estoy cabreada, ha habido trauma en la familia, no lo hemos hablado, y algo en mí quiere dar cariño, pero da un bofetón. Quiere decir te quiero, pero grita, ¿no? Entonces yo humildemente con el trabajo que hicimos le llevamos a deshacer ese muro y a poderse abrir, y así es como se marchó de este mundo, pudiendo abrirse y pudiendo decir lo que ella era y cómo se sentía y todo eso. Y eso me hizo sentir pues válido, útil. Me rompió el alma porque me caía súper bien, pero a la larga lo pude aceptar, lo pude ver como un proceso de la vida, y lo pude ver hasta bonito. Luego me supo mal cuando me enteré por la hija y por una amiga que había estado delante mío, porque yo hubiera ido a verla. Obviamente no en la fase final, porque uno está demacrado, ¿no? Y no creo que sea bueno verse, dejarse ver, a no ser que seas íntimo. Hombre, yo íntimo tampoco era. Pero hubiera ido a verla, a darle un abrazo y a decirle mucho ánimo, mucha suerte, buen viaje, y gracias también por todo lo que me has dado y nos hemos dado, ¿no? Al final, trabajar como psicólogo, como acompañante, como terapeuta, como todo eso, pues te permite también a ti aprender de la gente, de la humanidad, en el camino personal y propio de los otros, ¿no? Y esta es la historia. Si llevas tiempo trabajando, acompañando a gente en procesos emocionales, existenciales, psicológicos, te va a llegar el momento en el que algún cliente, desaparezca y muera porque le ha llegado a la hora. Y es duro, es potente. Solo si tienes creencias espirituales, si estás conectado, te darás cuenta de que eso tenía que pasar, que tú eres una barandilla, un bastón, unas muletas más que le has acompañado, y que en mi caso humildemente le acompañé a poder abrirse y a poder compartirse emocionalmente, hace un agujero en ese muro
y poder decir os quiero, os he querido, os pido disculpas, os perdono y me marcho, gracias. Quizás si hubiera vivido 20, 30 años más y no nos hubiéramos visto nunca, igual nunca hubiera podido despedirse, el tumor se lo hubiera comido igual y se hubiera ido de manera dramática. Pero para eso también sirven los procesos emocionales, ¿no? Para poder liberarte y poder vivir la vida desde un lado más auténtico y más real. Si os ha gustado la anécdota, os ha inspirado, os ha conectado, os doy gracias por vuestros likes, comentarios, mostrar las vuestras y si me queréis invitar a un café, os dejo el link debajo de la descripción para que me ayudéis con este canal y conseguir contando historias que os puedan inspirar y sentirnos más conectados y más unidos. Os quiero. Un fuerte abrazo real, gente bonita.